Las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, es un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista, con acción revolucionaria. Operan en Colombia y en las regiones fronterizas de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Iniciaron sus actividades como movimiento en 1966, dirigidas por Manuel Mulanda, alias Tiro Fijo. La formación de esta organización guerrillera es el fruto de una serie de transformaciones de grupos que surgieron como consecuencia de las luchas sociales entre los sectores populares y los burgueses, y la violación de los derechos de los campesinos por parte del Estado en la llamada Operación Marquetaria, que fue lo que motivó a este grupo a actuar en defensa y hacer justicia. Son considerados como una agrupación terrorista que para este entonces contaba con la participación de 350 guerrilleros, con la estrategia de una guerrilla móvil como la más antigua de Colombia. Su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia. Sus acciones consisten en narcotráfico, guerra de guerrillas, implantación de minas antipersona, asesinatos de civiles, miembros del gobierno y policías. El secuestro con fines extorsivos y atentados con bombas y armas no convencionales como cilindros de gas. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes. La principal fuente de ingresos financieros de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado. Las ganancias son obtenidas del narcotráfico con más de 100 millones de dólares al año. Entre las violaciones de los derechos humanos se encuentran el reclutamiento de menores, actos de violencia sexual hacia mujeres y niños, como violaciones y torturas, desapariciones forzadas, trato inhumano a rehenes y abortos forzados, entre otros. El secuestro es una de las principales actividades de las FARC, ya sea por fines económicos o políticos. Algunos de ellos cumplen más de 10 años en cautiverio, como el caso a nivel mundial del secuestro de Ingrid Betancourt. Política colombiana, nacida en Bogotá, Colombia, el 25 de diciembre de 1961. Posee también nacionalidad francesa en virtud de un matrimonio ya disuelto. Durante la década de 1990 se desempeñó primero en la Cámara de Representantes de Colombia, donde alcanzó un alto reconocimiento por su actividad contra la corrupción política, abogando por una salida pacífica del conflicto armado en su país. Después de renunciar al Partido Liberal, al que perteneció entre 1994 y 1998, postuló el Partido Verde Oxígeno al Senado en las elecciones legislativas de 1998, pero renunció al mismo en 2001 para postularse a la presidencia de su país en 2002. El 23 de febrero de 2002 fue secuestrada junto a su amiga Clara Rojas por las FARC, entre Florencia, capital del departamento del Caquetá, y San Vicente del Caguán. Sede principal de los diálogos de la paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Este viaje los realizaba con fines políticos, en desarrollo de su campaña presidencial, ignorando las advertencias de las autoridades sobre el riesgo de ir a esa zona del país, y llegó a firmar un papel en el que asumía su responsabilidad por lo que pudiera sucederle. En una situación con su viaje a San Vicente del Caguán, ¿qué fue lo que pasó? Pues que subieron a toda la prensa extranjera en los helicópteros, el presidente se fue encima de, es decir, pasando por las narices nuestras, nos vieron aquí pidiendo cupo para irnos con ellos. Bueno, la única solución es irnos por carretera, asumiendo obviamente pues que estamos en una situación muy complicada y sabiendo de que había cupo en los helicópteros, pero que subieron a los extranjeros y a un representante del pueblo colombiano le cerraron las puertas. Pero la situación de orden público no da como para una candidata presidencial viaje
por tierra hacia un municipio que hace poco fue despejado por una guerrilla que lo tuvo por 3 años y medio, donde nosotros como corresponsales hemos tenido precisamente contratiempos con la guerrilla porque hacen retenes y no dejan hacer absolutamente nada, no tiene posibilidad. Lo que no podemos aceptar es que a través, digamos, de decisiones políticas se le cierre la posibilidad a un candidato a la presidencia de la República a estar con su gente. La gente de San Vicente eligió al alcalde de San Vicente, que es de mi partido. Mi responsabilidad es estar con ellos. Yo siento que aquí hay una manipulación de la situación y la idea es obligarnos a no ir a San Vicente. Y yo creo que la responsabilidad nuestra es cumplir con la... Si sale la guerra, pues estamos en manos de Dios. El secuestro lo efectuó, según fuentes del ejército colombiano, Luis Univega, alias El Flaco, integrante del Frente 15 de las FARC. Ingrid era el botín de guerra para este grupo guerrillero, que insistían en la aprobación de una ley de canje para liberar secuestrados a cambio de guerrilleros en cárceles colombianas. Ingrid fue raptada hoy. Guerrilleros de las FARC con el... Pepe, la estamos llevando. Sí, ya estamos a 1 kilómetro. Sí, ya llegamos, preparen todo. ¡Vieja bruja! Guarda que no se caiga. Llegamos a la segunda curva. Prepárense. Bueno. Un poco más, cuidado con ese machete. Mierda. Levántense. Levántate. Aquí está. Átenla a la mesa. Que no se escape. Sí. No la olviden. Tú, quédate quieta.
Preparen todo para el comunicado. Tú, trae agua. Dale el agua. Toma, bebe. Pasaba dentro de una choza, a veces con una cadena al cuello, en medio de alambradas. 4 de los cuales registran fecha de grabación los días 26 y 24 de octubre de 2010. En el que comprobó Aparecen registros de que la tenían la doctora Ingrid Betancourt Pulet. Video del 24 de octubre de 2007. Sargento viceprimero del ejército. Las FARC habían agrupado a Ingrid y a otros cautivos en un claro de la jungla y por primera vez en el año les habían dado buena comida y trato correcto. Sus esperanzas de liberación se difuminaron al escuchar que una misión internacional los iba a trasladar a otro frente de la guerrilla. Por eso el aterrizaje de aquel helicóptero blanco los llenó de angustia, sobre todo cuando vieron bajar a una persona de nacionalidad árabe que no hablaba español, César, jefe del Frente Primero de las FARC, y un australiano. Cubrió entonces la desesperación. Algunos cautivos pensaron en secuestrar el helicóptero una vez en vuelo, con corta uñas y unas tijeras que habían escondido. Cualquier cosa antes que volver al infierno. Cuando se les informó que irían esposados, estalló la rebelión. Los rehenes se negaron a abordar la aeronave, respondiendo con gritos e insultos. Finalmente, el australiano se acercó discretamente a uno de los estadounidenses y se identificó como miembro del ejército colombiano. Fue allí cuando neutralizaron a César y a su lugarteniente AFA y soltaron a los rehenes. Somos el Ejército Nacional, están en libertad. La preparación de esta operación duró 3 meses. Años de infiltración en las comunicaciones y de seguimiento incluso físico, con los llamados hombres jungla, que se camuflaban entre las selvas. La base del plan fue el engaño electrónico, que consiste en penetrar las comunicaciones del enemigo para luego suplantarlo, haciéndole creer que habla con su contacto habitual cuando en realidad está hablando con el agente que realiza la suplantación. Mami, tú me quieres ver vivir, yo quiero que vivas. Yo quiero que comas lo mejor posible y que tengas el deseo de vivir. Hay un gesto de las FARC. No más secuestros. No más secuestros. Que las FARC se comprometan a no secuestrar más y a liberar los secuestrados. Eso es una decisión que ustedes aquí pueden tomar. La liberación de los rehenes se produjo en un sitio ubicado a 58 kilómetros del poblado de Tomachipam. Acaban de ser delegados de yo no sé qué cosa, y yo miraba todo esto y decía, pero esta gente ¿quién es? ¿Qué comitiva internacional es esta? ¿Qué comisión internacional? Y pensé, ¿será que nos van a volver a poner de payasos en otro nuevo circo? Yo no quiero prestarme para esto. Entonces hablaron con los mandos, con el comandante Enrique y con el comandante César,
miré más de cerca y vi que tenían camisetas del Che Guevara y pensé, esto es de las FARC, esto no es ni una cuestión es decir, ni de salud, no es una brigada de salud, no es nada. Y después nos dijeron que ya nos podíamos subir al helicóptero, pero que teníamos que subir esposados. Y eso fue muy humillante. Y los muchachos que están conmigo, mis compañeros de infortunio, que han sido mi familia, los militares y policías que me han acompañado en estos 7 años, a quienes tanto les debo. En particular a William Pérez, quien fue mi enfermero en momentos en que estuve muy mal de salud. A él le quiero hacer un reconocimiento especial porque no estaría aquí sin él, como no estaría aquí sin todos los comandantes del ejército que tuvieron la valentía de planear este operativo tan extraordinario, a Juan Manuel por su audacia, al presidente Uribe, que supo jugársela por nosotros. Gracias a Colombia, porque somos colombianos, orgullosos de serlo. Le pido a los colombianos que creamos en este ejército nuestro, que nos va a llevar a la paz. Y cuando nos embarcamos, muy frustrados porque nos pusieron esas esposas, yo no quería ni hablar con las personas que estaban ahí, ellos trataban de ayudarme con el equipo y no quería que me ayudaran con el equipo. Estábamos muy molestos, muy indignados, muy humillados. Nos subimos al helicóptero, nos hicieron poner unas chaquetas blancas, que porque íbamos a un clima frío, íbamos a sentir frío. Yo dije, yo eso no me lo voy a poner. Y cerraron las puertas del helicóptero, tomó el helicóptero vuelo, subimos y de pronto hubo algo que sucedió, yo no me di cuenta bien qué era, y de pronto vi al comandante que durante tantos años, 4 años, estuvo al mando de nosotros, que tantas veces fue tan cruel y tan humillante y tan déspota. Lo vi en el suelo, en peloto, los ojos vendados. No crean que sentí felicidad, sentí mucha lástima, pero le di gracias a Dios de estar con personas que respetan la vida de los demás, aun cuando son enemigos. El jefe de la operación dijo, somos el Ejército Nacional, están en libertad. El helicóptero casi se cae, porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos, no lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro, esto es un milagro. Fue un infierno para el alma, para el cuerpo y para la mente. Todo fue tan terrible. Tuvimos todas clases de sufrimientos, grandes y pequeños. ¿Físicamente la torturaban como mentalmente? A todos. Lógicamente es algo que no se olvida. La que una vez te vendaron los ojos se escondían. Sí, teníamos que escondernos, nos cubrían, nos hacían correr. Teníamos unas cubiertas para los ojos. ¿Cómo era el tratamiento médico? No teníamos tratamiento médico, no había enfermeros ni médicos. Solamente había unas personas que repartían medicinas solo cuando había algún dolor o enfermedad. ¿Darse un baño o usar el sanitario? Siempre tardaba para todo, más de lo de costumbre, por lo menos al ser la única mujer del campamento. El pelo me había crecido mucho y tardaba más que cualquier otro. Siempre estaba sometida a gritos. Esa era la vida cotidiana. ¿Qué pasó en el intento de escape? Fue algo enorme. Lo logramos en el sentido en que escapamos y salimos del campamento, pero mi compañero se enfermó de diabetes y tuvimos que elegir entre salvarle la vida o seguir escapando. ¿Le salvaron la vida? ¿Odia a las FARC? No, para nada. Hace unos años, antes de estar en libertad, había prometido de que no iba a guardar ningún rencor. Ahora en libertad, todo me parece tan remoto. Esa gente es muy extraña para mí. Ingrid, antes hablamos del escape. Después de ese intento de escape, ¿te castigaron? Sí, fue horrible.
¿Puedes darnos un ejemplo de lo que hicieron? No estoy preparada para recordar eso. La entiendo perfectamente. ¿Viste que mataran a alguien? No. Hablemos del día del rescate. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Qué pasó? Ese día nos despertaron a las 4 de la mañana. Nos despertamos para escuchar la radio del programa especial en Colombia sobre donde pasan los mensajes para los desaparecidos, para los secuestrados. Nos sacaron las cadenas. Empacamos toda la mañana. Nos dijeron que teníamos que prepararnos, que en un helicóptero vendría una comisión internacional. Pensé que nos iban a trasladar a otro lugar, que nos iban a llevar con otro jefe de las FARC. No sabíamos qué esperar. Habíamos escuchado al helicóptero aterrizar y había 5 hombres y una mujer. Pensamos que eran algún francés o suizo. No lucían como nosotros, pero había una cámara. Pensé que era una muestra de vida para el mundo. Y ahí fue cuando pensé que no nos iban a liberar y que lo iban a prolongar 4 o 5 años más. Ingrid y nos va a contar su experiencia en la selva colombiana. Y como se acerca una fecha muy especial para ella, quería preguntar algo referido a eso. ¿Cómo fueron sus cumpleaños en la que usted no era libre como ahora? Fueron momentos muy tristes, pero solamente prefiero recordar el lindo gesto que tuvieron mis compañeros. Por ejemplo, en la segunda Navidad se levantaron a las 12 y me dieron como regalo una serenata que a mí me gustó mucho, una canción colombiana. Pero nos retaron y nos fuimos a dormir. La selva colombiana, la guerrilla, es una guerrilla de una doctrina comunista, por ende atea, así que no festejan la Navidad, hacen ese día como si nada. Nosotros nos regalamos lo que teníamos, pues ahí nadie tiene nada. Nos regalamos ropa interior, camisetas, esas cosas, pero siempre con un detallito. Y cuando no había nada para regalar, obsequiábamos el pedazo de pan de la mañana. ¿Había en algún momento la expectativa de esta Navidad voy a estar libre? ¿Se hablaba acerca de eso? Sí, yo creo que Dios lo va a hacer con el apoyo de nuestros presidentes de nuestro continente sudamericano. Caería la desesperanza encima de saber que ninguna puerta de libertad se abriría. Solamente nos abrazábamos y decíamos que la próxima estaríamos en casa. ¿Cómo pueden efectivamente abrirse esas puertas? ¿Cuál es la propuesta de Ingrid Betancourt para que estas personas recobren la libertad como usted lo hizo? La propuesta en sí es una reflexión de mucha gente. Es más bien un proceso del que participan muchas personas. Hay que tomar medidas necesarias para que el proceso culmine. Situación actual de la FARC. En los últimos meses ha venido creciendo la sensación de que estamos ante un resurgir de las FARC. Para algunos sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe, esto se debe a que su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos, ha bajado la guardia y como tal se ha disminuido la presión militar sobre esta organización. A esto le suman el argumento de la reducción de la moral de las fuerzas, producto de la inseguridad jurídica en la que se encuentran operando. Por otro lado, algunos analistas del conflicto armado han llamado la atención sobre que la FARC viene cumpliendo exitosamente desde el 2008 su plan Renacer, en el marco del cual adaptaron sus operaciones y tácticas al escenario del confrontamiento impuesto por la seguridad democrática. Las FARC han incrementado su nivel de actividad, lo cual se hace palpable desde el 2009. Así lo demuestran los análisis que se vienen haciendo en los últimos años. Sin embargo, antes de saltar a una conclusión alarmista sobre el renacer de la guerrilla y que le hacen eco al interés de esta organización de mostrar fortaleza, hay que hacerse la pregunta sobre la posibilidad de que este grupo recupere los niveles que tuvo en los años 90 cuando logró su mayor capacidad ofensiva en la historia del conflicto.
Una mirada en perspectiva de las dinámicas del largo plazo muestran una fotografía un tanto diferente de la que se ha discutido en el debate actual en relaciones no solo a la situación de la FARC, sino también a los esfuerzos de las fuerzas militares en combatirla. Según Rangel, en el futuro, las guerrillas están replegadas a la espera de observar cuál va a ser, por así decir, el juego del gobierno, para analizar cuáles son los puntos débiles del desarrollo de esta estrategia. Pero a pesar de todo, ha habido unos resultados también medibles y ostensibles, de debilitamiento de estos grupos guerrilleros en términos de más capturas, de bajas, de deserciones, de decomicios, de explosivos y de grandes cantidades de dinero. Todos estos indicadores demuestran un debilitamiento relativo de los grupos guerrilleros. A pesar del secuestro y la extorsión, igualmente le sigue proveyendo de ingentes recursos a las FARC. Esta está cada vez más metida en el negocio de la droga. Incluso ha utilizado la cocaína como instrumento de trueque por armas. Cayó Alfonso Cano, el máximo comandante de las FARC. Su cuerpo fue encontrado por las Fuerzas Especiales del Ejército en zona rural de Suárez, Cauca. Estaba sin barba y numerosos impactos de bala. Cano tenía los días contados. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas lo persiguieron por 4 departamentos. Perdió 11 jefes de seguridad. En los últimos días, solo una docena de hombres lo acompañaba en sus desplazamientos. Las fuerzas militares colombianas se encuentran en alerta ante la eventual reacción que tendrá las FARC por la muerte de su líder. El gobernador del suroccidental, departamento de Cauca, Guillermo Alberto González, aseveró que se adoptó un plan de seguridad para enfrentar cualquier intento de grupo insurgente de responder a la muerte de su máximo jefe. Iván Márquez, uno de los hombres claves dentro de la estructura de las FARC, se perfila como el nuevo líder de ese grupo rebelde tras la muerte de Alfonso Cano la víspera en un ataque militar en el sur del país, señaló un diario local. El periódico El Espectador precisó que Martínez emerge como el más firme sucesor de Cano junto a Timoleo Jiménez, el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de mayor antigüedad. Según el rotativo colombiano, el depender en su mayoría de mandos jóvenes hace más débil a las FARC, en confrontación militar y también en la ideología por su escasa formación. Hace muchos años me estoy consumiendo en el abandono y la soledad. Unos se desquician, otros no conversan, añorando el día de la libertad. La alambrada va por la selva va. El silencio el querer volar. La vida transcurre sola en el olvido y yo aquí en contra de mi voluntad. ¿A quién le interesa sino a los míos el dolor que llevo? ¿Cuánto hay que esperar?